Buenas noches. Clase de Zohar Parashat Korach. Antes de empezar con nuestra parashá, vamos a encender rápidamente una vela por la Ilulá. Esta noche es la Ilulá de Rabbi Yonatan ben Uziel. Y Rabbi Yonatan ben Uziel, más allá del hecho de toda esta sgulá que hay alrededor de su Ilulá referente a las almas gemelas, en sí es una grandiosa oportunidad conectar con la energía de este tzadik, porque fue de hecho uno de los Tanaim más especiales, o fue prácticamente una persona que le rindió toda su vida al estudio de la Torá. Y de hecho, muchos de los tratados del Talmud son de él. Hay un Targum, una de las explicaciones tradicionales que aparecen en muchos Humashim, son de Rabbi Yonatan ben Uziel. Y murió muy, muy joven. Hizo su trabajo, su tikkun y todo. Se murió muy jovencito, después de haber escrito tractos del Talmud. O sea, si pensamos que hoy todavía hay algunos rabinos que dicen que hay que tener 40 años para estudiar Kabbalah, y este señor a los veintitantos años había escrito tractos enteros del Talmud. Pero bueno, la sgulá que hay alrededor, o la fuerza que hay alrededor de Rabbi Natan ben Uziel, y de visitar su tumba, o para aquellos que no pueden visitar su tumba, conectar con él en la noche, en el día, estas 25 horas que empezaron cuando bajó el sol de la Ilulá de Rabbi Natan ben Uziel, es el encontrar almas gemelas, porque antes de morir Rabbi Natan ben Uziel se dio cuenta que él podría aún haber sido más elevado si se hubiera casado, y que lo único que le quedó, la única falla o la única falta que le quedó fue el no haberse casado y no haber tenido hijos. Y se dice que hay desde ese entonces, desde su muerte, ya hace más de 2000 años, o alrededor de 2000 años, la tradición de que cuando una persona está buscando su alma gemela, le debe pedir a Rabbi Natan ben Uziel, porque él hizo como una especie de promesa que desde el 99%, desde el otro lado, para corregir, no hay forma de que pueda valer la pena de que un alma como ese vuelva a nacer y corra el riesgo de fallar en su tikkun, porque fue un alma ya tan perfeccionada que no amerita que vuelva a nacer porque le quedó algo por corregir. Y en la forma en como él decidió que iba a corregir esto de no haberse casado, es ayudar a otras personas a que encuentren a su alma gemela. Entonces vamos a invitarlo a nuestra clase de Zohar, y queremos no solo invitar hay muchas personas, incluso muchas parejas, que son almas gemelas y un día se divorcian y nunca más se ven y nunca se enteran que fueron almas gemelas. A Jacob lo tuvieron que engañar para que se case con Lea, ¿sí? Y pareciera que fue toda una estafa, ¿no? Que a Jacob lo engañaron y lo casaron primero con la hermana fea. No sé si era fea, pero por lo menos Rachel era mucho más linda y era con la que él se quería casar. Sin embargo, cuando Jacob creció espiritualmente y se convirtió en Israel, Rachel murió porque ya no tenía conexión con él, y él, en su nivel más elevado, su verdadera alma gemela era Lea. Con lo cual, tal vez se pasó todo el comienzo de su vida pensando que estaba equivocado que estaba casado con la persona equivocada, y sin embargo, esa era su verdadera alma gemela. Así que parte de lo que hay de la energía que tiene conectar con Rabbi Yonatan ben Uziel no es solo encontrar al alma gemela, sino encontrar en uno el crecimiento espiritual necesario, el mérito para poder reconocer a nuestra alma gemela. Así que lo vamos a invitar. Rabbi Yonatan ben Uziel, zchutot yagen alenu, amén. Ok. Ahora vamos a nuestra clase de Zohar.
Esta semana tenemos una parashá muy poderosa que vamos a ver si este año le podemos sacar. Son de estas parashot donde es difícil hablar de todos los aspectos que tiene, entonces año tras año vamos descubriendo distintas facetas. Y por un lado quiero que veamos un poco de los secretos que hay detrás de esta parashá, porque esta es definitivamente una de esas parashot que uno no puede leerla por lo que dice la parashá en la Torá y simplemente entenderla leyendo un par de comentarios de Rashi. El significado esotérico que tiene esta parashá tiene una infinidad de niveles de entendimiento que realmente todos los años uno puede ir encontrando otro nivel más profundo. Y por supuesto ya están los audios de los años anteriores para aquellos temas que dejemos afuera. Koraj. Nos cuenta la Torá que al poquito tiempo después del episodio de los espías, que fue el que tuvimos la semana pasada, ocurre esta historia de Koraj. Koraj pareciera ser, según nos cuenta la parashá, organiza una rebelión en contra de Moshe y de Aarón. Y aparentemente es un malvado que está tratando de hacer como una especie de golpe de Estado. En muy poquitas palabras, solo al principio de la parashá, la Torá nos dice muy rápidamente que se presenta con 250 hombres que lo siguen, pero que son hombres ilustres, no son cualquiera. Nos empieza diciendo que, ojo, no pienses que este Koraj es un cualquiera. Este es Koraj, el hijo de Itzaar, el hijo de Keat, el hijo de Leví. Es decir, es un nieto de Leví. Es bisnieto de Jacob Avinu. ¿Sí? O sea que por la línea que nos dan, no solo es un Leví, sino que de los que están vivos en ese momento, sacándolo a Moshe y a Aarón, que Aarón ya para este momento dejó de ser considerado Leví para ser considerado Cohen. La única otra persona del rango de este Koraj es Moshe, por lo menos dentro de la tribu de Leví, más allá de que Moshe tiene su rango propio por ser el que los sacó de Egipto y todo esto. Pero este tipo no es un cualquiera, con lo cual tampoco puede ser alguien tan torpe como para organizar una rebelión solo por una lucha de poder o algo por el estilo y pensar que le va a salir bien después de haber visto todos los milagros que Dios había hecho para Moshe. Entonces, sin duda, detrás de esta historia que parece ser simplemente un golpe de Estado, que rápidamente se soluciona porque Moshe escucha lo que está pasando y dice otra vez esta gente, dice que Moshe cayó otra vez en el piso, dice otra vez tener que lidiar con todo esto. Dios le dice, Moshe, no te hagas problemas, matemos a todo el pueblo. Dios ya para este entonces, con el tema de este pueblo que sacó de Egipto, no sé si vieron la película Austin Powers, no sé cómo se llamaba en español el señor Dr. Evil, el señor maldad, no sé cómo, que está todo el tiempo tratando de apretar el botón rojo para eliminar a todos. Bueno, pareciera ser como que Dios está todo el tiempo con el dedo ahí del botón rojo y Moshe, por favor, pidiéndole que no los mate a todos. ¿Por qué que no los mate a todos? Como leímos la semana pasada, Moshe le dice a Dios, ¿qué va a decir? Vos nos trajiste a nosotros los maestros, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Yosef. Nos trajiste a este mundo a enseñar espiritualidad.
Y nosotros vamos a enseñar sobre este Dios que la gente no conoce, y resulta que al pueblo que sacó de Egipto, que dice que es su pueblo y todo, lo va y lo aniquila en el medio del desierto, se va a hacer complicada la venta, ¿no? De promoverte a vos como Dios si matás a todo supuestamente tu pueblo elegido. Y Moshe constantemente está negociando con el Creador para que el Creador no... El Creador tiene como una especie de idea fija de que quiere ya aniquilar a todo este pueblo y generar desde Moshe una nueva nación. Y Moshe, sin embargo, insiste en conservar a este pueblo. Una de las cosas particulares que tiene esta parashá, la parashá empieza diciendo Baikaj Korah, y Korah tomó. Las traducciones nunca mencionan esta primer palabra porque está totalmente fuera de contexto. Dice, Korah tomó. ¿Qué tomó? No dice la parashá, dice Korah, el hijo de del otro, todo. Y muchos dicen, no, bueno, tomó a estos 200, debe ser que tomó a estas 250 personas y se apartó con ellos del resto del grupo. Sin embargo, el Zohar nos dice, Baikaj Korah quiere decir, y Korah tomó mal consejo. ¿Qué fue lo que Korah tomó? Un mal consejo. ¿Quién le dio el mal consejo? Su esposa. La esposa de Korah le llenó la cabeza, por decirlo de alguna forma, una vez que se determinó que Korah era un hombre físicamente muy lindo. Y una vez que se determinó que Aarón iba a ser el sumo sacerdote y que iba a controlar la sefirá de Gesed, ¿sí? el lado derecho, los leviim, los levitas que iban a terminar siendo una especie de los sirvientes en el templo, como representaban la columna izquierda, tenían que afeitarse todo el pelo del cuerpo, raparse la cabeza, no usar barba, cualquier vello que tuvieran en el cuerpo se lo tenían que afeitar. Y la esposa de Korah le dice, para un cachito, ahora resulta que tu primo, Moshe era su primo hermano, por decirlo de alguna forma, ahora resulta que tu primo, Moshe, con esto de que nos sacó de Egipto y todo esto, le acomodó a su hermano en el puesto de sumo sacerdote, ¿sí? La esposa no se puso a pensar que seguramente Moshe tenía algún mérito para ser sumo sacerdote, ni que siquiera Dios tal vez había sido el que lo había elegido, sino le dice, mira, claro, a su hermano lo hizo sumo sacerdote, y a vos y a tus hijos y a todos el resto de la tribu de Leví, les dice que vayan y se pelen y se afeiten y todo. Dice, vos sos un hombre hermoso, nos dice el Midrash, que esto fue lo que le dijo la esposa de Korah. Fíjate si te parece que es justo. Me parece que ya es suficiente, es la palabra que aparece muchas veces en la parashá, ya es suficiente del poder y el control que tiene Moshe sobre el pueblo. Entonces, ¿qué hace? Se presenta Korah frente a Aarón y le dice, oíme, dice, Baikalu et Moshe ve'al Aarón, vayomru aleem, Rab lachem, suficiente de ustedes. Rab lachem, Rab quiere decir demasiado, es la mejor traducción. Demasiado de ustedes. Como diciendo, ya tuvimos suficiente, ¿sí? Pero la palabra que utiliza es Rab lachem, demasiado de ustedes. La esposa de Moshe le dijo lo mismo, y Moshe le contesta, después de que se entere todo, le dice, no, Rab lachem a Levim, demasiado de ustedes los levitas. ¿Qué empeño con esta frase Rab lachem? ¿Sí? Demasiado de esto, demasiado de lo otro, es una ida y vuelta de demasiados. Lo que termina ocurriendo es que Moshe le dice a
a Korach, vamos a hacer esto. Mañana, la gente que esté con vos, que se pare de este lado del campamento, los que estén conmigo, que se pare de este otro lado y que Dios decida, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué sucede? Empieza a haber un terremoto. Se abre la tierra y se traga a Korach y a estas 250 personas y a toda cosa que alguna vez Korach tocó en su vida. Dice que venían objetos volando por el aire a ser tragados por la tierra. Y la tierra se tragó a Korach y a la gente que lo seguía y no quedó, dice la Torá, ningún rastro de Korach nunca más. Nunca nadie más sabrá de Korach. Si nunca nadie más sabrá de Korach, ¿por qué le pusiste a la parashá el nombre Korach? Para que todos los años nos acordemos y hablemos de él. Entonces no era la intención deshacerse de Korach totalmente. Sin embargo, eso dice la parashá. Dice, y la tierra se tragó a Korach y a los seguidores y nunca más se supo de él. ¿Cómo nunca más se supo de él? Todos los años leemos la parashá Korach, ¿sí? Y es una de las pocas parashot que lleva el nombre de un ser humano, de una persona. Por otro lado, el Zohar nos dice, la porción de Korach, escanear o leer la porción del Zohar de Korach, es protección contra los terremotos. ¿Sí? Protege contra desastres naturales. Ok. El año pasado explicamos la relación que había entre Korach y Moshe. ¿Se acuerdan? Algunos sí, otros no. Después vamos a... Ok, tal vez entonces demos un pequeño repaso. Yo no sé si esto está grabando, porque está oscuro. Antes siempre hacía... Yo igual... Este otro sí está grabando, ¿no? Sí. Ok. Vamos a ver qué nos dice el Ari respecto a todo esto. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, sí. Ok. El Ari empieza diciendo lo siguiente. Dice, sabemos que el alma del pueblo de Israel, de la generación, de esa generación, eran derivados, habían venido, esas almas, esas chispas de almas, venían de dos permutaciones, de dos aspectos distintos del nombre Yud-Kei Vav-Kei, que son el valor numérico 135. 135 es el valor numérico del nombre Yud-Kei Vav-Kei, tiene 4 tipos de deletreo. Se puede deletrear 4 miluim distintos. Los primeros 2, cuando uno suma las letras, el valor numérico del nombre Yud-Kei Vav-Kei es 26. Pero, por ejemplo, la letra Yud, si uno la pronuncia, se escribe Yud, ¿sí? Yud, Vav, Dalet. Entonces, cuando uno suma el valor numérico de esas letras, según los distintos deletreos que uno puede hacer, la letra Hei pueden ser 2 letras Hei, puede ser una letra Hei, una Vav y una Hei, perdón, una Aleph y una Hei, o puede ser una letra Hei, una Yud y una Hei. Entonces cambian los valores numéricos. Los primeros 2, que corresponden a Jochma y Binah, el primero suma 72 y el otro 63. Cuando lo sumas, suma 135. Mantengan este número en su cabeza. Es decir, que la generación de ese momento correspondía a las energías de Jochma y Binah. Los dos juntos, ¿sí? Los dos juntos, de estas dos conciencias, Jochma y Binah, ¿qué viene inmediatamente después de Jochma y Binah? En intelectos, en intelectos viene Da'at, ¿sí? Estas dos conciencias son seguidas inmediatamente de Da'at, dice, por eso las dos juntas expresan la idea de expresan la idea de la mujer tiene luz, es lo que dice el Ari. Ahora vamos a saber de qué se trata con esto. Dice que es igual a Da'at. La mujer tiene luz de Da'at.
Esta es una frase de Kiddushin, cuando se hace un casamiento. Ok. Entonces, dice, ¿qué quiere decir esto? Lo que pasa, dice Lari, es que una de las formas de decir luz, la mujer tiene luz, una de las formas de decir luz es kalá. ¿Sí? Y kalá tiene el valor numérico 136. ¿Qué quiere decir cuando una mujer, cuándo tiene luz una mujer? En la noche de su boda, cuando es la novia. ¿Sí? Kalá quiere decir novia. Qué justo que con Rabbi Natán Ben Uziel. Ok. Dice también, y el valor numérico de Kalá es 135. ¿Sí? La unión de Jochma y Binah es la luz de la novia. Dice, por otro lado, también nosotros sabemos que Kaal, la congregación, ¿sí? Korach le habló a la congregación, Kaal también son exactamente las mismas letras que Kalá. Ok. Dice, ¿de qué generación estamos hablando? Estamos hablando de la generación después de los espías. Dice, Moisés, sin embargo, derivaba de el primer nombre de Yud-Kei Vav-Kei, el primer nombre de los 4 Abayot, el primer Abaya, que es 72, que es el valor numérico de Jochma. ¿Sí? Dice, y sabemos también que 72 es un número especial porque es también la gematria cuadrada de Yud-Kei Vav-Kei. Hay una forma muy, muy especial de sacar la gematria de algo que se llama el cuadrado de, que no es a la segunda, elevado a la segunda potencia, sino es así. AB más C, AB más C más D, ¿sí? Que vendría a ser, si la primera letra es Yud y la segunda es Kei, Hei, ¿sí? Sería Yud más Yud Hei más Yud Kei Vav más Yud Kei Vav Kei, ¿sí? Cuando sumas todos los números, ese se le llama gematria cuadrada, también da 72. Y representa el nivel de Jochma. Esto quiere decir que la conciencia del alma de Moshe era puro Jochma. Ya lo hemos explicado varias veces que el único alma que vivió en este mundo que pertenece al nivel de, cuando hablamos de los niveles de alma, al nivel de alma de Yehidá, el único fue Moshe, ¿sí? Porque era el único que tenía un alma que provenía de Jochma. Dice, y la primer congregación que Moshe sacó de Egipto, todos eran las 600.000, ahora, espérenme un segundo, ahí vamos para allá. Ok. Dice, cuando uno considera esta raíz, esta especie de, esta gematria cuadrada, dice cuando, un segundo para atrás. Sí, dice, cuando uno considera esta gematria cuadrada, junto con cómo es el deletreo con la letra Aleph, una de los miluim del Yud-Kei Vav-Kei es con Aleph. Yud Vav Dalet, Kei Aleph, ¿sí? Nos da 130. Dice 130 más 72, o sea, si uno fuera a utilizar este tipo de gematria cuadrada, más 72, nos da 202. ¿Sí? Mantengan este número en su mente. 202. 202
es el mismo valor numérico que la palabra rab, demasiado. ¿Se acuerdan de esto que dijimos? Es demasiado de ustedes. No, es demasiado de ustedes. ¿Qué es este juego de palabras en la Torá de demasiado, demasiado? Okay. Dice, este es el significado místico de esta frase, Rab Lachem, ¿sí? Demasiado de ustedes. Demasiado de ustedes también se puede leer como ustedes son Jochma. Y Moshe diciéndole, no, ustedes son Jochma. Son este valor numérico del nombre de Dios. Dice, ¿por qué? Dice, Korach no estaba equivocado en su planteo. Korach lo que estaba diciendo es, mira, la generación que vos sacaste de Egipto, es cierto, todos ellos, los 600.000 que eran mayores de edad cuando vos los sacaste de Egipto, hace 2 años y pico, 2 años, son todas chispas de tu alma. ¿Por qué Moshe los quería conservar? Le venía bárbaro a Moshe decir, bueno, ¿sabes qué? Si total no soy yo el que lo dice, es Dios el que los quiere matar, que los mate a todos y que de mis hijos hagamos una nueva nación. Si fuera que el interés que Moshe tenía era un interés de poder. Pero Moshe sabía que toda esa generación que le había sacado de Egipto eran todos él mismo, eran todos pequeñas chispas, nitzotzot, de su alma, que era el único alma que había venido de Jochma. Entonces, si había una generación completa que provenía del nivel de Jochma, él la quería preservar. ¿Qué pasa? Cuando ocurre lo de los espías, lo que escuchamos la semana pasada era que Moshe, ¿para quién era lo de mandar los espías? Para Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe necesitaba saber si él podía entrar o no a la tierra de Israel. El concepto de Jochma es energía netamente masculina. Cuando se dan cuenta, por el tema de los espías, que Moshe no puede entrar a la tierra de Israel, también, y esto es lo que los espías no habían calculado, que como ellos eran chispas del cuerpo, del alma de Moshe, ninguno de ellos tampoco se iba a poder entrar. Entonces fueron condenados a morir afuera de Israel, igual que Moshe. Entonces no tenían derecho a entrar porque eran energía masculina. Ahora, Korach le dice, segundo, yo, por algo que ahora que vamos a entender ahora, yo también tengo energía de Binah. Yo también tengo energía femenina porque soy de la columna izquierda. Yo soy Leví. Ustedes quisieron ser los santos de la derecha y el gran sumo sacerdote y todo esto. Bueno, la generación de ustedes ya murió. No sos un buen líder. Lo que le estaba diciendo Korach es, no tenés relación con el pueblo que va a entrar a Israel, porque solo un pueblo femenino puede entrar, solo una kalá, una mujer, una energía femenina puede entrar a Israel, porque ya sabemos que la energía masculina de Jochma no tiene afinidad, crearía toda una destrucción. Entonces, esta generación ya está destruida. Vos y yo, le decía a Aarón, ya sabemos que se van a morir todos acá en el desierto. La generación que va a entrar son de aspecto de Binah. Y yo, como soy de la izquierda, ¿sí?, tengo afinidad con eso y puedo ser un mejor líder que ustedes. Okay, Korach le dijo a Moshe, esta generación toda se va a morir en el desierto. Y Moshe ¿qué le contesta Moshe a esto? Le dice, no, esta famosa respuesta, Rab Lachem, ustedes también tienen Jochma. ¿Por qué? Dice, porque Korach no se dio cuenta que no es posible tener la energía de Binah sin que esté dominada por Jochma. ¿Sí? Korach se olvidó de que no se pueden desasociar las sefirot y que no puedes empezar desde Binah. Pero como Korach estaba influenciado por una mujer, por energía femenina, no podía, no le terminaba de cerrar
Y Moshe le estaba diciendo, cuidado, no solo que vos tenés energía también de Jochma, sino que acá se cocina detrás de esto. Tu mujer lo único que está haciendo es que está reviviendo un tikkun que no tiene nada que ver con esto que está pasando acá. ¿Sí? Vos, pensaba Moshe, no lo podés ver porque estás enceguecido, porque tu discusión es por poder y no por Leshem Shamaim, ¿sí? No es por amor al sistema, al cielo, por lo divino. ¿Sí? Vos estás preocupado de que tu mujer dice de que no le vas a gustar más cuando estés todo pelado. ¿Sí? ¿Nunca oyeron de primos, hermanos, parientes que son socios o amigos y que las mujeres le dicen, al final vos sos el único que trabaja? ¿Sí? Y de los dos lados las esposas dicen lo mismo de todos los socios. ¿Sí? Bueno, no entremos en... Ok. Dice, para explicar. Ok. Dice, ¿qué pasa? Dice, Korach sintió de golpe esta capacidad de levantarse y de ponerse en hombre, ¿sí? En frente a Moshe y a Aarón. Dice, porque se despertó en él una energía que no la pudo identificar, pero que lo hacía sentir poderoso. Esa energía que lo hacía sentir poderoso, que se encendió en él, era la del alma de Caín. ¿Sí? Sabemos que Korach era la reencarnación de Caín y Moshe era la reencarnación de Abel. De hecho, la razón por la cual a Korach se lo tragó la tierra era para completar el cómo había sido enterrado Caín. Abel. Cuando Caín mató a Hebel, no sabía que la gente se moría. No fue realmente un asesinato intencional. Él solo lo golpeó y lo golpeó y lo golpeó, pero no tenía ni idea que existía, o sea, solo lo quería lastimar, no lo quería matar. De hecho, como nunca nadie antes se había muerto, no sabía que la muerte existía. Entonces, cuando se dio cuenta que el hermano no se despertaba, dice que lo tuvo en brazos durante días y lloraba y lloraba y lloraba, y dice que ya el universo no podía soportar el llanto de Caín, que no podía despertar a su hermano, y para que Caín se diera cuenta que se había muerto y que había que enterrarlo, la tierra se abrió y se lo tragó a Caín. Y parte del tikkun de Korach era que la tierra se abriera y se lo tragara a él. ¿Sí? Que parte del tikkun de Korach, el tikkun de Caín, era que le pasara lo mismo que lo que le había pasado por su culpa a Abel. Dice, además hay una relación, la palabra Korach, hay toda una explicación larguísima de cómo la palabra Korach y Hebel, aunque inicialmente tienen distinta gematria, terminan dando con estas permutaciones y demás, tienen el mismo valor numérico los dos nombres. Dice, y por eso fue, cuando sintió esto, por eso fue que le dijo a Moshe, le dijo, yo no soy más tu sirviente. Esto alude a que después dice que cuando escucharon Moshe y Aarón lo que había dicho Korach, de que él estaba en rebeldía, no iba a aceptar ninguna orden más de ellos, dice que se cayeron al piso y le rezaron a Dios diciendo, Hashem, Hashem, oh Dios, espíritu de toda la carne. Esta frase, espíritu de toda la carne,
Arujot lekol basar, son las iniciales de Abel. ¿Sí? Ok, dice, por lo tanto, si entendemos el tema de Moshe y demás, toda esta generación contra la que él se estaba poniendo en contra, Korach, por más que tenía razón en lo que estaba diciendo en el momento, ¿sí? en la foto inmediata, él tenía tikkun, o sea, él le debía a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Porque eran todos chispas de Moshe, que era Abel. O sea, que no había forma de que él pudiera en realidad ser el líder de toda esta gente. No, ¿por qué? Porque estaba enceguecido, ¿sí? por la motivación que había detrás de su pelea, de la discusión. Esto es muy interesante. Dice así: para explicar la frase que Moshe dijo, Moshe le dijo a Korach, le dijo, mira, vos decís de que lo mío es todo un tema de poder, ¿sí? Para que veas que no es de mi corazón de donde sale esto, no hagamos nada, no discutamos más. Vayamos mañana, pongámonos en el campamento y que Dios decida, ¿sí? No pienses que soy yo, porque ¿qué pasa? Eran grandes magos también todos estos, y era fácil pensar que Moshe, con la magia que sabía hacer y las palabras y la Kabbalah Maasit que sabía manejar y demás, podía hacer que cualquier cosa ocurriera. Entonces dice, para que veas que no es de... Dice, y para explicar esta frase, dice, Moshe lo que le quería mostrar a Korach es que incluso hacerlo ir al día siguiente, sabiendo, Moshe sabía lo que iba a pasar, era totalmente contra su voluntad, contra la voluntad de Moshe. Moshe no tenía ningún interés de darle una lección a Korach o lo que sea. Si Korach no aparecía al día siguiente, para Moshe era mejor. Puesto dice que esto era el deseo solo del Creador, de que así fuera como se resolviera. ¿Qué pasa? Hacía falta que se resolviera de esa forma para terminar de completar y después hay todo un... el Ari explica en otra sección quiénes fueron en el tiempo Korach y Moshe, ¿sí? Y terminaron finalmente de hacer su corrección, la corrección de Caín y Abel, en los hijos en el rey David y un sirviente que tenía, que era quien lo financiaba o lo protegió cuando estaba en exilio. Pero esto también es algo importante, porque parte de la energía de esta semana, de esta porción del Zohar, es el dejar de ver. Nosotros podríamos todos los años seguir hablando de Korach, el malvado, y su rebelión contra Moshe y demás, pero ese Korach no existe. Porque en realidad, en lugar de hablar de Korach, lo que podríamos hacer todos los años es simplemente hablar del malvado Caín que mató a su hermano. ¿Sí? Entonces, parte de la energía que tiene esta parashá es aprender a soltar la historia que le conocemos a la gente. ¿Sí? Y pensar que si pasaron 10 días desde esa historia, algún nivel de corrección la persona ya hizo, porque decidió hacerlo o porque la vida lo agarró a los garrotes y lo hizo progresar. Pero algún crecimiento ya hubo. Entonces no podés seguir juzgando a la persona por lo que hizo hace 10 años atrás o 10 vidas atrás. Y eso no es, y ojo, y esto no tiene que ver, no es por el beneficio de la otra persona, es por nuestro propio beneficio. Porque todo lo que nosotros podemos reconocer en tikkun para los demás van a poder reconocer en nosotros. Okay, y fíjense qué estaba tratando de decir Moshe con esto de si no fuera por la fuerza de que mañana tiene que ocurrir esto, por mí que no sea así. Dice, porque cualquier cosa mala que le pasa a otra persona, también me pasa a mí, decía Moshe.
cualquier tipo de herida o de sufrimiento que sufre otro, mañana este tipo y sus 250 seguidores se los va a tragar la tierra. ¿Y qué? ¿Voy a quedarme contento de que pasó eso y yo triunfé? No, ese caos que le pasa a ellos también me afecta a mí porque son parte de la vasija o sea, somos todos uno. Ahora, dice, entendemos que Koraj quería pelear o ponerse en contra de Moshe. Dice, y tal como está escrito en el Zohar, esto tiene que ver con la frase de la Torá en Bereshit que dice que las aguas se dividan. ¿Sí? Sabemos que en el primer día de la creación dice que además de que se hizo la luz, se dividieron las aguas. Y al agua de abajo se le llamó mar y al agua de arriba se le llamó firmamento. ¿Sí? Dice, cuando el Zohar explica esto de y Dios separó las aguas, hace alusión similar como ocurrió con la pelea entre Koraj y Aarón. ¿Qué tiene que ver que Dios haya separado las aguas con la pelea entre Koraj y Aarón? Dice, sabemos que en los días de la creación, la división de las aguas fue la división entre el agua en la atmósfera, ¿sí? Y los océanos. Dice, esta es la división entre Koraj, esta es la división de la que estamos hablando con Koraj. Sabemos que los 7 días de la creación manifiestan las 7 sefirot emocionales. El día Yom Echad, el día domingo, cuando la luz fue creada, manifestó la energía de Gesed, ¿sí? Puro dar. El día lunes, el de Yom Sheni, cuando las aguas primordiales fueron separadas en, ¿cómo se dice? Humedad en la atmósfera, arriba, y océanos abajo, esa es la manifestación de Geburá, ¿sí? Porque es la manifestación de la división. Por eso la fragmentación, la división se creó en el segundo día. De hecho, también el infierno fue creado en el segundo día porque es este aspecto de la separación, de la fragmentación. Y si por otro lado, sabemos que también Gvurá representa la restricción, puesto que el agua naturalmente es más densa o más pesada que el agua del océano, es más pesada que aquella que está suspendida en la atmósfera. Por lo cual, el aspecto de ese agua restringido, no dejado fluir como en el mar, el aspecto de ese agua restringido es llamado firmamento. ¿Ok? Dice, y en particular, sin embargo, las aguas superiores y las aguas inferiores son en sí la manifestación de Gesed y Geburá. Y el firmamento en total, ¿sí? Los famosos 7 firmamentos, dice, es el punto medio o lo que armoniza las energías de Gesed y Geburá, o sea, Tiferet. Dice, por eso es que todo aquello que tenía que ver con el agua no se terminó de crear hasta el tercer día, cuando se decidió que más bien las aguas se junten en lugares y den lugar a la tierra. Al principio, en el segundo día, solo había todo un planeta de agua y
un cielo, pero no fue hasta el tercer día que hubo una armonización de las energías de Geburah y Gesed, dando lugar a que haya tierra firme, ¿no? Dice, tenemos que saber que Koraj era un levita, ¿sí? Era de la tribu de Leví, lo cual personifica la sefirá de Geburah. De hecho, dice, era el jefe de la tribu, era la cabeza de la tribu de Geburah, con lo cual él tenía el máximo aspecto de esta energía y de todos los estados de Geburah. Mientras que Aarón comprendía todos los aspectos de misericordia, ¿sí? Koraj comprendía los 7 estados de juicio de Geburah y Aarón dije 7, 5 estados de juicio de Geburah y Aarón los 5 estados de misericordia de Gesed. Por esto vemos que la disputa entre ellos era una disputa entre la derecha y la izquierda. Moisés vio esto desde afuera. ¿Sí? Cuando Moisés vio todo esto, dijo, debería ser mi trabajo tratar de armonizar esto que está pasando. Por eso Moshe se metió, porque en realidad con quien fue a quejarse Koraj era con el que le dejaron quedarse el pelo. ¿Sí? ¿Por qué vos si somos primos hermanos, por qué vos no te vas a afeitar y yo sí? ¿Sí? La disputa era con Aarón. Dice, y esto, lo que Moshe trató de hacer, era correcto, era la acción correcta, porque Moshe tenía la capacidad de endulzar los juicios de los diferentes estados de juicio de Geburah. ¿Por qué? Porque Moshe, en realidad, era de columna central. ¿Por qué? Dice, porque Moshe era Yesod de Abba. Moshe era Yesod de la sefirá de Jochma. La cual, si se acuerdan cómo son las sefirot, desde Jochma hay líneas que van directo a Tiferet. ¿Sí? Jochma, dice, se manifiesta directamente en Tiferet de Zeir Anpin. Okay. Dice, lo mismo ocurre con Yesod de Ima. Tanto Jochma y Binah, uno los ve en el árbol y no van directo a Gesed y Geburah, van desde donde están directos a Tiferet. El lugar de donde proviene esa energía es de la columna central de tanto de Jochma como de Binah, o sea, de Yesod de Jochma y de Binah directo a Tiferet. Dice, esto manifiesta la luz de Jochma, la luz de Abba, la cual sirve para endulzar los estados de Geburah, los estados de juicio. De acá sabemos también, dice que el por qué la Torá nos dice que Dios vio en Moshe el signo. Moshe no había sido circuncidado porque fue puesto en el canasto, pero sin embargo dice que Dios vio a Moshe y vio que era perfecto. Moshe nació sin prepucio porque Moshe representaba Yesod de Abba. ¿Sí? Él era la representación en vida del órgano genital de Jochma. ¿Sí? De Dios mismo, por decirlo de alguna forma, entonces no podía tener imperfección. Y a esto se refiere la Torá cuando dice que Dios lo vio y vio que era bueno. En realidad lo que quería decir era que vio el signo del Brit, del pacto.
Dice, y sabía que él era capaz de endulzar los estados de juicio de lo que estaba de Koraj, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Dice, pero Koraj insistía, no quería negociar con Aarón. No quería, bueno, tengo otra posición, tiene que ser uno de nosotros dos. Y obviamente quería ser él, ¿sí? No es que estaba dispuesto a ver... okay. Y más aún, dice, si uno entiende esto, dice, Moshe dijo, seguramente el infierno resulta se está creando de la tensión que hay entre esta disputa entre Aarón y Koraj. Okay. Estoy tratando de saltear lo más posible por la hora. Pero bueno, en definitiva dice, Koraj no quiso ceder porque su motivación no era Leshem Shamaim, no era por amor al cielo, por tratar de buscar algo justo, sino que era por un propósito egoísta. Dice, el Ari nos recuerda, dice que cómo eran las discusiones entre Hillel y Shammai. Vivían peleando, ¿sí? Todo el tiempo. Uno decía, había una escuela que decía, no, esta mitzvah de la Torah se hace de esta forma, y otro que decía, no, se hace de la otra. Y siempre estaban en desacuerdo y siempre se peleaban, y sin embargo, a ninguno se lo tragaba la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque literalmente lo hacían en nombre del cielo, ¿sí? No tenían ninguno disfrutaba si uno ganaba o el otro, y hay muchas cosas que las hacemos según una escuela o según la otra. En realidad la mayoría según Beit Hillel, pero no importa, no causaba ningún tipo de malestar metafísico en el mundo que estos dos grandes pelearan, porque en realidad lo que estaban haciendo era buscar qué era lo mejor realmente para el pueblo, no qué era lo mejor para ellos. Dice Lari, dice, el cielo se refiere a Zeir Anpin. En el nombre de, ¿sí? Se acostumbra a decir Leshem Shamaim. Leshem quiere decir en nombre de, y Shamaim quiere decir el cielo. Dice cielo, Shamaim, quiere decir Zeir Anpin, ¿sí? Es lo que está arriba del mundo, arriba de la tierra. Y Leshem, el nombre, se refiere a Nukva de Zeir Anpin, a Malhut de Zeir Anpin, que también es llamada Shem, ¿sí? Nombre. Dice, cualquier pelea es una manifestación de Geburah. No importa si estás por algo bueno o por algo malo, cualquier discusión, cualquier tipo de altercado es una manifestación de Geburah. Si es Leshem Shamaim, si es en nombre del cielo, es decir, para unificar Zeir Anpin y Malhut, ¿sí? Cuando es en nombre del cielo, ese es el propósito, es para unificar el cielo y la tierra. Dice, entonces el altercado puede permanecer y puede pararse sobre piso firme. ¿Por qué? Porque si es por la tierra, si es Leshem, si es por mejorar este mundo, entonces Zeir Anpin se va a encargar de que esa energía de la pelea no descienda a los mundos inferiores, ¿sí? Al Malhut de la Klipá o a lo que se conoce como, entre comillas, bíblicamente el infierno, ¿sí? Dice, sin embargo, cualquier tipo de discusión que no es en nombre del cielo, y sino que es
para un lado, ¿sí? Porque uno está queriendo llevar las cosas para su lado, dice, sin duda hace que esa energía descienda a lo que, a Geinom, que es, nosotros ya hemos explicado en otros lugares de qué se trata el infierno, no es eso que vemos en las películas de gente prendida a fuego en un... y toda la energía esa no puede sostenerse y sí o sí se va para el lado del mal. A Korah no le interesaba para nada la gloria de Dios o la gloria del cielo o unificar, ¿sí? Lo que a él le interesaba era era endulzar lo que él pensaba que era un juicio sobre él. Esto de que le hicieran cortar el pelo y demás. Y cuando la Torá nos cuenta que Moshe estaba muy enojado con lo que Korah había hecho, no estaba enojado con que Korah se rebelara frente a él. Lo que no podía soportar Moshe era ver lo que estaba haciendo Korah con el mundo. Si venía a discutir con él por elevar el mundo y a la gente espiritualmente y todo esto, peleemos toda la vida si querés. Pero lo que le daba bronca a Moshe era ver que por el egoísmo de Korah, la energía de una persona como él, que era la cabeza, el líder de la tribu de Leví, estaba transfiriendo tremendas cantidades de energía hacia el lado del mal. Dice, por eso un juicio tan severo de hacer que la tierra se abriera y se tragara a todo, a su familia, a sus hijos, a toda su descendencia, todo lo que él había tocado, cualquier cosa que había entrado en contacto con él, había sido tragada. Y el primer aspecto es este aspecto de... La Torá dice que se llevó todo de Korah, sin embargo, todos los años leemos de él, porque evidentemente Korah dejó una cosa que es sumamente valiosa, que es la lección detrás de esto. Y pocas cosas son tan importantes como evaluar si la razón por la cual estoy discutiendo con alguien es realmente porque quiero mejorar un lugar dentro de Nukva, ¿sí? Un lugar, qué sé yo, me pongo a discutir con alguien que si la mikve tendría que ser así o asá, que si esto tiene que ser... ¿Por qué es? ¿Es porque quiero que prevalezca mi forma de hacer las cosas? ¿Sí? ¿O porque realmente estoy buscando qué es lo mejor para todos? Ni hablar de la peor cosa que hizo Korah fue, antes de ir a discutir o a exponer su punto, armarse de un grupo de gente, buscar, ¿sí? Hacerse fuerte, a ver quién más está de acuerdo conmigo. Ahora sí vamos a ir a hablar con Moshe y a decirle de que esto y que lo otro. Pero una de las lecciones que es realmente importante es este aspecto de la envidia. Korah tenía la posición de ser rey. ¿Sí? Era rey. Los príncipes, los líderes de las tribus, eran los únicos reyes que tenía Israel en ese momento, antes de que llegaran a la tierra de Israel. Él sabía que él se iba a morir ahí. ¿Sí? Él no iba a llegar a la tierra de Israel, o sea que nunca iba a perder ese estatus de rey. Pero ¿queda bien que a un rey alguien le diga que se tiene que pelar o que aunque sea Dios el que se lo diga? ¿Sí? No, ¿sí?
Él quería más. ¿Qué quería? Lo que no le correspondía. Y por querer lo que no le correspondía, nos dice el Zohar, no solo no tuvo eso, sino que tuvo que perder todo lo que sí le correspondía. Todo lo que él tuvo alguna vez, lo perdió también. Hay una ley en lo metafísico y incluso está bajada a lo físico en la Torá, que dice que cuando una persona roba algo y es enjuiciada, la persona tiene que devolver lo que robó y otra porción igual. Es decir, la persona le sacaron 1.000 pesos, no solo tiene que perder eso que robó, sino que además tiene que perder de lo que a lo mejor se lo había ganado en buena ley de otra forma. ¿Sí? Tiene que pagar daños. Ahora, lamentablemente, sobre todo en esta cultura post los Simpsons, ¿sí? La famosa frase de Homero Simpson es: solo es trampa si te agarran. ¿Sí? It's only cheating if you get caught. ¿Sí? Si no te agarran, no es hacer trampa. Y al universo no hay forma de hacerle trampa. No hace falta que te agarre la policía o que alguien te juzgue. Cada cosa que tomás que no te pertenece, no solo no la tenés, sino que perdés una porción igual. Es decir, siempre quedás en negativo. Y uno de los aspectos de Korah, o una de las enseñanzas que deberíamos recibir de esta parashá, es el cuidado a quién escuchamos. ¿Sí? Y cuál es la motivación de la persona que nos da consejo. Porque Korah lo único que hizo mal, y con eso se arruinó la vida, fue tomar un mal consejo. Por eso la primera palabra de la parashá, que suele ser la semilla de todo, normalmente la primera palabra de la parashá es el nombre de la parashá. ¿Por qué? Porque decimos que la primera palabra, incluso la primera letra, es la semilla, contiene todo lo demás. Todo este problema de Korah está comprendido en esta sola palabra: y tomó un mal consejo. ¿Sí? Y acá viene la responsabilidad que tienen hoy en día en la corrección del mundo las mujeres. Porque nadie puede influenciar más a un hombre que una mujer. ¿Sí? Porque si la mujer quiere algo, va a buscar la forma de... Y el gran problema que tenía la esposa de Korah con toda esta situación era la incapacidad de ver lo abstracto. ¿Sí? Hasta que la mujer lo empezó a agitar, Korah no tenía ningún problema, era rey, era príncipe de una tribu, era el más importante no era un tipo pobre, ¿sí? De hecho, venía de una de las tribus ricas de Israel, de los hijos de Jacob, y no es que eran gente simple. Esta tribu, de todas las tribus, movían cosas con la mente, eran la tribu más poderosa de los hijos de Israel. ¿Sí? De hecho, por eso tenían el mérito de que de ellos saliera el sumo sacerdote, el líder de todo el pueblo, que era Moshe, ¿sí? y que por siempre fueran la gente que hiciera el servicio en el templo. Eran lo más elevado. Ese concepto de abstracción que significaba Leví, ¿sí? Esto de lo metafísico, era algo que su esposa no podía entender, no tenía afinidad y a ella lo que le importaba era cómo se iba a ver el tipo, si le quedaba lindo o no, con barba o sin barba, ¿sí? Si le quedaba bien el pelo largo o el pelo corto, era el 1%. Una cosa que creo que
que es una de las claves en el trabajo espiritual, sobre todo en una pareja. Y hoy más que nunca que tenemos la Ilulá de Rabbi Yonatan Ben Uziel, es tratar de volver a ocupar los espacios correctos. Y ojo, los espacios correctos tampoco son los que las religiones establecieron para la mujer en los últimos 2000 años. ¿Sí? Estoy hablando de los espacios correctos espiritualmente, en donde el trabajo y la responsabilidad de la mujer de Malhut es la manifestación de aquello que solo desde el lugar de la abstracción el hombre puede ver. ¿Sí? La capacidad de ver la imagen completa que tiene el hombre es un asset que es solo para ser completado por la capacidad que tiene la mujer de ver lo particular y ayudarlo a manifestarlo. No es para bajarlo de ese lugar. Por loca que pueda ser lo que el hombre se imagina, la mujer lo que tiene que hacer es no pensar si el esposo o el marido es un soñador lunático, ¿sí?, que está en otra galaxia, sino simplemente pensar cómo se puede hacer para que esa locura que este tipo está pensando pueda manifestarse. No lo tiene que hacer. ¿Sí? No es trabajo de la mujer después decir, bueno, ahora a vos se te ocurrió esa locura y ahora el trabajo lo tengo que hacer yo. Lo único que tiene que hacer es no cortar el proceso, simplemente con el deseo de pensar cómo se hará para manifestar eso en la tierra. Eso ya empieza a generar el canal. Constantemente van a ver a la mujer que apunta a otros hombres exitosos y le dicen a su esposo, mirá tal y tal caso. ¿Sí? Los grandes hombres exitosos de este mundo son todos unos locos. ¿Sí? Son personas que si vos decís, pero ¿cómo se le pudo haber ocurrido y cómo se le ocurrió? ¿Sí? Y lo logró manifestar. Porque tuvo alguien que lo ayudó o mínimamente tuvo alguien que no le cortó las alas. ¿Sí? Y no es fácil porque no estamos acostumbrados a ese formato o a esa dinámica en un mundo en donde ¿sí?, esperamos que cada quien haga un poco de lo del otro. ¿Sí? Esperamos que la mujer también vaya a trabajar y la mujer espera que el hombre también lave los platos y no digo de que es trabajo de la mujer lavar los platos, pero esta necesidad de igualar los roles o las energías. ¿Qué queremos? ¿Un montón de mujeres con energía masculina y un montón de hombres con energía femenina? ¿Sí? Ese es el gold a donde la grandiosa humanidad que estamos tratando de crear. Si entendemos que literalmente una pareja que funciona armoniosamente en sus caracteres de hombre y de mujer son literalmente solo por estar juntos Leshem Shamaim, ¿sí? Como explicamos recién, uno es Shamaim, es el hombre,
el nombre es la mujer, ¿sí? Simplemente por el respeto de la posición del uno y el otro, alcanza para unificar los cielos y la tierra. Besat Hashem, y obviamente la gran corrección de la porción de Korach es el famoso 10º mandamiento, ¿sí? Lo de no desear lo del otro. ¿Cuál es el problema con desear lo del otro? Simple, le genera muerte estamos muy pasados de tiempo para entrar en los detalles, pero todos aquellos que alguna vez ya lo hemos explicado en otro momento, el concentrarse en la posesión del otro, la principal consecuencia que tiene es que es vista por el universo como un robo de energía, con lo cual disminuye tu capacidad de conectar con esa misma energía propia. Es decir, ¿te gustó la esposa de aquel señor? ¿Sí? Por esa cantidad de robar energía de que te gusta la esposa del otro señor, por esa misma medida, no solo no tenés la esposa del otro señor, sino que perdés la capacidad de que te guste la tuya. ¿Sí? Te gusta el auto del otro señor y le pasa a la gente que pareciera que es ser solo por comparación, ¿no? Claro, como ve todo lo otro bueno que hay, dice, ¿y esto tengo en casa? Este auto viejo, esta casa de poquitos metros o lo que sea. Al ver supuestamente lo otro, uno piensa que psicológicamente es por comparación que uno en realidad siente que lo que tiene es poco. No, es por haber simplemente deseado aquello, no solo no podés tener eso, ¿sí? Sino que perdés una medida igual de la misma energía propia. Porque en definitiva, una persona puede estar casado con el hombre más lindo del mundo y no verlo de esa forma. ¿Sí? Podés estar con tu alma gemela y no poder distinguirlo. ¿De qué depende? De la medida de gratitud que tenés de lo que tenés. ¿Sí? Es la apreciación que tenés. Si tu apreciación está en lo que tiene otro, es automático la pérdida de lo propio. ¿Sí? Porque tenerlo físicamente en realidad no es tenerlo. Nosotros queremos tener las cosas para disfrutarlas y uno pierde el disfrutar eso que tiene en el acto. No hay leyes de causa y efecto y consecuencia tiempo en el Ain Hara, en ver algo con envidia. Es en el acto. Besat Hashem, sobre todo en todo lo que tenga que ver con relaciones de pareja, especialmente que tenemos la energía de Rabbi Yonatan Ben Uziel Ataná, que tengamos el mérito de empezar a reforzar los vínculos, lo que ya tenemos, desde la apreciación a lo que uno tiene y desde el dejar de desear el deseo del otro. Todos. Sí, si es posible, es muy bueno en su casa, porque es importante invitar a tu medio ambiente la energía de este tzadik. Gente, muchísimas gracias.